Celina, un placer. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, todo bien. Trabajando en plena feria, pero Ujú. bien. Claro, son temas que se trabajan más allá de la Sí, feria. más allá de la fecha en la que estemos. Se Ujú. trabajan siempre que hay una persona privada de la libertad o cosas urgentes, se trabaja igual. Y más estos temas tan sensibles. Sí, ni hablar, ni hablemos. Ujú. Sí, sí. Se toma la determinación de que continúe en prisión porque el domicilio que él había fijado, en ese domicilio también habría menores. En realidad se toma la decisión por varias cuestiones. Por ahí está bueno saber que el hecho de que tengan más de 60 años las personas privadas de su libertad no los convierte automáticamente o no hace Ujú. automáticamente que si están cumpliendo una pena pasen a cumplirla en prisión domiciliaria. Por Claro. ahí está bueno que se sepa porque es una facultad del juez fijar, del juez o de la jueza en este caso, fijar si una persona con esa edad puede acceder a cumplir lo que le resta de pena en prisión domiciliaria. En el marco de esa facultad y de esa evaluación es que se evalúan varias cuestiones. Por un lado, el informe, digamos, de población judicializada, Ujú. que tiende a relevar los antecedentes del lugar, los antecedentes de las personas que de alguna manera pasan a auspiciar como auxiliares de la justicia, porque obviamente que vayan a prisión domiciliaria no implica un beneficio, por supuesto, pero no implica que dejen de estar privados de su libertad. Entonces, hay ciertas normas que tiene que seguir, digamos, cumpliendo esta persona privada de la libertad. Entonces las personas que quedan, digamos, dentro del domicilio un poco se vuelven auxiliares, ¿no? Sí, De la justicia en este sentido. Y también los antecedentes personales, ¿no? De la persona que está cumpliendo la pena. Bien sabemos que la idea de que sean privados de la libertad o uno de los objetivos más allá de la reinserción tiene que ver también con la posición que se adopta frente al cumplimiento de las leyes, ¿no? Al delito que se cometió. Entonces, ¿para qué? Para evaluar precisamente ujú, si existe un riesgo de que vuelva a cometerlo o no. claro. Eh, En este caso eso sí consideraban eso, que existía un riesgo de que vuelva a cometer este tipo de hechos. Y en este caso había pasado, en primer lugar pasó, si se quiere, poco tiempo desde que empezó a cumplir pena, porque si bien, como vos dijiste, la sentencia es de abril, Ujú. quedó firme en condiciones de ser cumplida recién en julio, Sí, que fue cuando efectivamente se lo constituyó como detenido. Em, claramente el informe de población judicializada no era favorable, entre otras cosas porque en el lugar, digamos, que se había ofrecido para hacer, convengamos que no hay muchos lugares en donde se puedan cumplir prisiones domiciliarias, no muchas personas están en condiciones o tienen ganas, ¿no?, de ofrecer sí, su domicilio claro. para cumplir prisión domiciliaria. En el domicilio no se puede descartar la presencia de menores, Mm. que en este caso es relevante, Sí, claramente, eh, porque si bien no puede operar como un prejuicio, el Estado tiene que tomar las medidas suficientes para proteger a cualquier población que esté en condiciones de vulnerabilidad, y claramente tratándose de un delito contra la integridad sexual de menores de edad, bueno, es un punto en el que se tiene que enfocar. Acá no se pudo descartar, no es que se puede afirmar que hay menores, sino que se encontraron en la zona de los patios comunes juguetes e indicios de que por lo menos menores transitan, ¿no?, en el lugar. Entonces no se pueden descartar. Y después la posición, por supuesto, tanto del imputado como de las personas que iban a oficiar de auxiliares de la justicia, como lo dije, entre comillas, ¿no? No era la adecuada porque las personas no creían en el proceso judicial, o sea, no creían en la institución de la justicia. Para ellos todo esto era una pantomima.
Entonces, claramente, digamos, los niveles de control se relajan, porque una persona que no cree en algo que tiene, con lo que tiene que ayudar, tiene menos cuidado. Es más o menos eso, a grosso modo, lo que sugería el informe. Entonces, frente a ese informe, la jueza lo que hizo, independientemente de su edad, fue no apartarse del informe que sostenía que no estaban dadas las condiciones para que esta persona cumpliera con esta pauta de prisión domiciliaria. Doctora, el Ministerio Público Fiscal ha informado que los letrados de la defensa aducen que el mayor de 72 años tiene algún deterioro en su salud. ¿Esto pudo ser certificado? Bueno, esa es la otra cosa. Sí es cierto que tiene algún deterioro en su salud, producto de una fractura en un dedo, en una falange de un dedo de una mano, que no recibió la asistencia médica adecuada o en tiempo y forma. Pero lo cierto es que del informe, digamos, del Gabinete Médico Forense del Poder Judicial, no surge que sea una dolencia que no pueda ser tratada dentro de la unidad carcelaria en la que está, o incluso gestionado los turnos para que sean evaluados en salud pública. Claro. El tema es que, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, pero se había pedido un turno para ir con un traumatólogo en septiembre y se lo dieron recién en octubre. Lo que nosotros le contestamos a la defensa fue que cualquiera que transita el sistema de salud público sabe que ese es el rango de turnos que se consiguen, salvo que sea en una urgencia, porque el deterioro, digamos, del sistema de salud es complejo también. Cualquiera que sabe y lo recorre consigue un turno, sobre todo para ese tipo de especialidades, recién de un mes para el otro. Entonces, el informe, digamos, del gabinete es que en realidad ninguna de esas dolencias no pueden ser tratadas dentro del espacio carcelario, que a la vez también esto se tuvo en cuenta porque en el lugar, digamos, donde se ofreció esa prisión domiciliaria, la persona que quedaba, que digamos que es dueña de la casa, era una adulta mayor, una persona adulta mayor. Y él dice que está requiriendo cierta asistencia incluso de parte de sus compañeros de celda, que son mucho más jóvenes que esta mujer. Una de las cosas que se evaluaba era esa, que el objetivo, o vamos a decir, la motivación, digamos, de esta señora para ofrecer el domicilio era más bien obtener una ayuda y una compañía que le pudiera, digamos, servir de red a ella y no viceversa. Y en realidad para la prisión domiciliaria lo que se necesita es algo al revés, diametralmente opuesto. Entonces, nada, él está detenido en una unidad carcelaria, en un pabellón específico, en donde además existe, dentro de las pocas que hay, dentro de las pocas instituciones carcelarias de las que hay, una unidad médica adentro de la unidad. Claro. Entonces, bueno, si bien la asistencia en salud pública puede que no sea tan en la inmediatez, claramente se puede gestionar. Doctora, ¿cómo es el trabajo con la familia? O si está al tanto de esto, ¿no? Trabajo, si se quiere, psicológico. A ver, es una menor que fue abusada durante 7 años. Obviamente esto... prácticamente estos hechos arruinan la vida de cualquier persona. Hay un trabajo y una continuidad, porque además cada vez que se tocan estos temas quizás esa herida se vuelve a abrir. ¿Cómo es la situación actual de la nena y de la familia? No, sí, estoy en contacto permanente porque son ellos, digamos, a quienes yo represento judicialmente. Sí. Y además en el caso de la madre de la menor, ella asiste a todas las audiencias a las que la citan. No, es dificilísimo, muy difícil, porque además esta niña fue abusada durante un periodo de tiempo en donde además ya estaba entrando en la adolescencia, o en la preadolescencia en realidad, y fue muy difícil para ella poder, con una personalidad más bien muy introspectiva, desde antes que sucediera esto por supuesto lo profundizó. Entonces pasó por varios desajustes, si se quiere, a nivel
psicológico, y sigue siendo muy difícil para la familia todo lo que tiene que ver con la asistencia de esta niña. Sí. Se han tenido que mudar, ella ha tenido que acogerse, digamos, al sistema de educación domiciliaria porque no podía sostener la escolaridad. Claro. Por supuesto que la asistencia psicológica y psiquiátrica, en este caso, para una niña tan pequeña o una joven tan pequeña, ha tenido que ser necesaria. No sé, digamos, ha cambiado y además ha roto si se quiere, los vínculos y la red familiar de esta niña, porque es un delito que se cometió dentro del ámbito intrafamiliar. Él era el abuelo. Claro. De esta, es el abuelo, sigue siéndolo, pero bueno, no vincularmente. Sí. Y sucedía en el periodo de tiempo que él estaba a cargo del cuidado de la niña. Claro, por eso fue un hecho agravado. Para que los padres trabajen y ese tipo de cuestiones. Ha sido algo muy difícil y claramente es algo que no está cerrado para ellos, para ninguno de la familia, ni para el papá, ni para la mamá, ni para esta adolescente ya. Sí, totalmente. Bueno, ojalá se quede en la cárcel. Lo que le quede de vida a esta persona es un deseo mío. Doctora, un placer. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Muy amable. Hasta luego.